Marcelo, vos corregime, aproximadamente un 2,7%. Subieron, dijeron. Acá está Scott Bessent que apoya. Vamos a recordar que cuando esto sucedió, algo parecido, que el Tesoro salió al rescate de México, solamente que el gobierno de Estados Unidos dijera, salimos al rescate de México hace muchos años, ya eso calmó las cosas, no fue necesario todo esto. A pesar de que tenemos a la próxima reunión del presidente Trump con el presidente Milei, del secretario Scott Bessent que publica y apoya, no alcanza. El mercado no está actuando como podrían actuar en otros países, que la gente se queda tranquila. Acá no hay tranquilidad. Bueno, Scott Bessent sigue saliendo al rescate. Pero fíjense que más tarde se conoció una entrevista que dio Scott Bessent a un canal de televisión norteamericano, y vamos a escuchar lo que dijo, porque lo que dijo provocó más incertidumbre. Mirá. And as far as what the U.S. is doing, just to be clear, we are giving them a swap line. We are not putting money into Argentina. Marcelo. Bueno, obviamente esto genera confusión porque desde el momento en el que el secretario del Tesoro anunció que iba a haber apoyo a la Argentina, nunca quedó claro a través de qué instrumentos iban a manifestarse esos apoyos. Dijo en su momento que podía haber un swap, que se podían comprar bonos en el mercado secundario, que se podían comprar bonos nuevos o hasta que podría haber un crédito. Lo que aquí me parece que está ocurriendo con esta manifestación del secretario de Tesoro es lo siguiente. Hay una crítica en los Estados Unidos al gobierno, a la administración del presidente Trump por salir a apoyar a la Argentina. No solamente por los problemas argentinos, sino porque Estados Unidos está teniendo problemas. En este momento tiene el gobierno bajo lo que se conoce como shutdown, sí. Que es que como no hay acuerdo en el Congreso para la ampliación de la capacidad de gasto del presupuesto, hay que cerrar algunas oficinas públicas. De modo que no es cómodo para Estados Unidos en un marco de shutdown decir voy a poner plata. Y 20.000 millones, ¿no? Entonces, más de dólares. Lo que creo que está haciendo Bessent ahí es contestando a una crítica vinculada con la discusión interna de los Estados Unidos. Ahora, él dice, no estamos poniendo plata, estamos implementando un swap. Sí. La verdad es que en términos prácticos un swap es un intercambio de monedas. Claro, pero pueden no usarse, quiere decir. Está ahí como, digamos, como una especie de auxilio posible. No es que se va a poner en uso inmediatamente. Depende. Garantía, depende de las condiciones que esté la Argentina pasando. Claro, sí. Porque si ponemos en contexto que Bessent había dicho antes que el gobierno de los Estados Unidos iba a hacer lo que fuese necesario para apoyar a la Argentina, siempre se entendió que el swap es un intercambio de monedas. Sí. Esto es, Estados Unidos, en realidad es un intercambio de monedas entre bancos centrales, no entre gobiernos. Exacto. Por lo tanto, no hay fondos del Tesoro, hay dólares que el Banco Central, la Reserva Federal en los Estados Unidos, pondría en la Argentina a cambio de pesos que la Argentina, un tipo de cambio determinado, pondría en la Reserva Federal desde los bancos centrales, y eso obviamente con una tasa de interés, y eso después tiene que ser devuelto, no es para siempre. Todo tiene que ser devuelto, pero fíjense, la frase es muy potente y acá provocó otra vez, en este ratito. Entiendan lo que pasó este ratito. En primer lugar, Scott Bessent publica este tuit que ya les mostramos y que dice, estoy hablando con Caputo, estamos negociando, estamos charlando, el apoyo a la Argentina, bla, 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 todo auspicioso. Suben los bonos, suben las acciones que habían caído en estos días. Y al rato da esta entrevista donde dice, no le estamos dando plata a la Argentina, esto es solamente un swap. Más allá, entiendo lo que dice Marcelo, le está hablando para los americanos, pero lo dijo. Y acá en la Argentina, ¿qué genera? Más incertidumbre, ¿no? Mucha incertidumbre. De hecho, los bonos que habían comenzado a subir empezaron a bajar. Una vez más, porque desde el momento en el que el gobierno de los Estados Unidos, el secretario Bessent, incluso el presidente Trump, anunciaron que iban a apoyar a la Argentina, pusieron un buen número de opciones arriba de la mesa, pero nunca eligieron cuál es la opción, y no se ha avanzado en la concreción, y eso el mercado en la Argentina lo ha puesto nervioso. Yo insisto, el swap es un intercambio entre bancos centrales. Probablemente lo que Bessent está diciendo es la administración. Yo entiendo lo que está diciendo. El gobierno pero no va a poner dinero. Pero no lo vive así el mercado, no lo está viviendo así la gente, si querés, olvídate el mercado. La gente que sale a comprar dólares dice, no, pero el tipo dijo, no, la plata no es plata.
¿Entendés? Exactamente. Esto es lo que no estamos poniendo la plata, dura Nico. realidad. Lo cual es verdad, el Tesoro no está poniendo plata, están poniendo la plata, administración, el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos no está poniendo plata. Un swap es un intercambio de monedas entre bancos centrales. En Estados Unidos la Reserva Federal es absolutamente independiente y además es un intercambio de monedas. Pero a ver, el ahorrista o el argentino o el que tiene miedo, el que se refugia en el dólar no tiene un Marcelo Elizondo que le explique. No, y además cuando tenés que empezar a dar explicaciones de este tipo, porque hay muy fuertes críticas dentro de Estados Unidos en relación al apoyo que se le va a dar a la Argentina, esa manifestación de Besen todavía genera más ruido en la Argentina. Solamente un asterisco para agradecerle a Ñamandú, que sé que tiene que retirarse, que haya venido y que venga pronto, porque le echa mucha luz a todo lo que está pasando. Muchas gracias. Millones de gracias de verdad. Gracias a todos. Un verdadero placer. Gracias. Estamos hablando ahora de economía porque se está moviendo todo. Hoy también está alto el dólar. No alcanza con lo que está pasando, lo que está vendiendo el gobierno. Está el miedo siempre a que vuelva a pasar lo que pasó en otro gobierno, el gobierno de Macri, que termina vendiendo nuestras reservas o lo que nos dio el Fondo Monetario. Está alto el dólar ahora, pero vamos a ver y te quiero compartir con vos la información que nos trae Lara. Lara, ustedes saben que es de Management and Fit y que Management and Fit está relevando qué le pasa a la Argentina, porque estamos hablando de los ciudadanos argentinos frente a la realidad económica y social del país. ¿Cómo la ven? Lara, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Marcelo decía que el mercado está nervioso y yo te diría que la opinión pública está angustiada. Que lo que estamos viendo mes a mes tiene que ver con una situación de incertidumbre que no solamente perciben los mercados, sino que también se percibe en el bolsillo de las personas. ¿Eso qué significa en términos de porcentajes? Cuando hablas concretamente de esto, de cómo es la situación económica con los consultados. Sí. Les preguntamos, por ejemplo, cómo ven la situación actual. Y el 23% lo ve de manera negativa. Ya más del 50% positiva solamente. Ya positiva más del 23. Ve la situación actual poco. Y son siempre, y esto es interesante porque es un dato que se va repitiendo mes a mes. Sí. Aumenta en varones menores de 40 años, que somos los que podemos intuir que por ahí no tienen responsabilidades de sostenimiento de una estructura familiar, ¿no? A ver, te quiero preguntar algo. ¿Cómo fue la evolución de esto? ¿Cuándo fue que la gente veía la situación económica del país de manera positiva, por lo menos en su mayoría? ¿Hace cuántos meses o años? A partir del mes de enero de este año empezó a bajar de a poco, y hubo varios de estos indicadores que se aceleraron post el mes de julio, ¿no? A partir del mes de julio, entre mayo y julio, se empezaron estos indicadores a acelerar en su descenso y aumentar los sentimientos negativos. Más del 50% expresa, cuando les preguntamos por sentimientos, expresa enojo, angustia, tristeza, incertidumbre, ¿no? Y respecto de la situación futura, por ejemplo, acá hay un dato que este mes nos pareció bastante relevante. Bajó un 3% la idea de que la situación en el futuro va a mejorar, ¿sí? Ahora el 43% nos dice que cree que va a estar mejor en el futuro, pero ya ese no solamente es que bajó, sino que aparte creen que van a estar mejor en más de un año. Pero un 35% nos dice que cree que nunca va a mejorar la situación. Y creo que ahí hay un germen que tiene que ver con esto, ¿no? De los mercados nerviosos y la opinión pública angustiada, de una sensación de el futuro se ve bastante oscuro. Oscuro. A ver, antes había mucha esperanza, ¿no? Creo que era lo que ganaba. Lo estoy mirando a Marcelo Elizondo porque hemos hablado de esto. Estaba la esperanza y sobre todo los jóvenes que también han votado a Milei, ¿no? Porque por eso estamos hablando también, de los jóvenes que no puedan ver una perspectiva. Y este año, como en bajada la expectativa, la esperanza, en subida la angustia, Marcelo. De acuerdo, no relevo la opinión pública, pero sí en términos de la comunidad económica, no solamente los mercados financieros, también las empresas están en una situación de esperar y ver. Cuando ocurren estos ruidos en los mercados,
En la Argentina estamos muy acostumbrados, tenemos un gran ejercicio para seguir lo que pasa con la cotización del dólar o la tasa de inflación mes por mes, casi semana por semana, cosa que no pasa en ningún país del mundo, o algunas otras variables. Eso va influyendo en el comportamiento de las empresas, no solamente los mercados si compran o venden dólares o bonos. Y lo que ha ocurrido en los últimos meses es que muchas empresas han postergado decisiones de inversión o de crecimiento en alguna línea de producción. Han jugado al mínimo, porque claro, cuando vos tenés incertidumbre por delante, cualquier decisión que tomes puede ser una decisión que te salga mal, aunque esté pensada bien en relación al contexto actual, pero el contexto puede cambiar. Porque entonces, hay además muchas empresas que no están vendiendo y vende venden mucho menos que lo que vendían antes. Esto vale para muchos rubros. Digo, ayer estaba al tanto de la industria vitivinícola que está atravesando una situación muy difícil en este momento, ¿no? De la baja de consumo, de la que estamos hablando, del parate, digamos, ¿no? Bueno, sí. ahí el dato de que 8 de cada 10 manifiestan recortar sus hábitos de consumo, hacer recortes en el día a día, se sostiene desde el mes de mayo. O sea, no hubo un mes en que dijéramos es un poco menos, es un poco más. El número de 8 de cada 10 recortan hábitos de consumo se sigue sosteniendo hace ya varios meses y eso es un dato que impacta directamente en la industria. Y si lo ves en las empresas es que venden menos. Las empresas venden menos, además tienen previsiones. Las empresas no operan solamente en función del pasado reciente, vendí, no vendí, operan en función de la prospectiva. Claro. Y cuando vos tenés que hacer prospectiva, invierto o no invierto, compro una máquina, contrato gente, acepto una propuesta de desarrollar una línea de producción y comercialización con un socio en una cadena de valor, salgo a exportar cuando no sé cuál va a ser el tipo de cambio, todo eso dice, bueno, ante la duda espero. ¿Y qué ven a futuro? Y hoy ves, ¿Incertidumbre hoy, es sobre el futuro también? Sí, hoy tenés mucha incertidumbre y eso, insisto, hace que las empresas difieran decisiones de producción, de inversión, de contratación de empleo. Ante la duda, la de mínima y espero. Y eso obviamente retroalimenta el proceso económico de debilitamiento. Porque está todo parado, digamos, detienen las inversiones. La economía está manteniendo un nivel, ¿no? Sí. Todo parado no quiere decir que nadie está produciendo nada, quiere decir que no crece. Claro, no crece. Todo parado en relación a la expectativa de futuro. Bueno, yo creo que hoy el tema de la confianza, de las expectativas, de la prospectiva es el peor problema que hay en el ámbito productivo. Hay otros, por ejemplo, que se te han encarecido el crédito. Pero la rapidez me meses. Impresiona mucho, lo digo por Lara y por vos, Marcelo, la rapidez de la caída, porque hace poco, no hace tanto que estábamos hablando de la esperanza de la gente, de que se va a salir, la expectativa, la buena expectativa, la mayor parte de la gente como diciendo hay que aguantar ahora que después... Bueno, sucedieron varias cosas, ¿no? Durante julio, agosto, septiembre, que modificaron la confianza respecto de la gestión gubernamental. ¿Y qué de todo es lo que más impacta para vos? ¿Qué es lo que más impacta en la confianza de la gente? Creo que hay un cúmulo de situaciones, se dio una especie de tormenta perfecta, pero por ejemplo hicimos la pregunta respecto de dos casos puntuales que sucedieron entre agosto y septiembre, ¿no? Que tienen que ver con el caso de los audios del Andís y con la gestión respecto del control sobre el fentanilo. Y el 59% dice que es el Estado Nacional el responsable de lo que sucedió con la falta de control en la distribución de un fentanilo contaminado. Y el 60% cree que la responsabilidad vinculada a lo que podría haber sucedido en la Andís tiene que ver con el presidente de la Nación. Entonces, ahí hay algo que se dio en un pacto de confianza quizás que había entre la opinión pública y la gestión gubernamental que se fue rompiendo y que entonces aflora la situación económica que ya era angustiante. Otra vez la cuestión política, Marcelo. Otra vez la cuestión política. La cuestión política influye mucho porque, insisto, este es un gobierno muy peculiar porque es muy débil. Es para los agentes económicos muy importante que el gobierno tenga capacidad de seguir implementando reformas en adelante. Si la situación política del gobierno es débil, no tiene capacidad de seguir implementando reformas. Claro y eso va a afectar la performance de la economía.
Entonces, acá es muy importante saber si se va a poder avanzar, no solamente en la consolidación del equilibrio presupuestario, que está siendo amenazado por la discusión en el Congreso, sino si en adelante vas a poder hacer la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma de la relación entre el Estado Nacional y las provincias. Si el gobierno mantuviera esta situación de dificultad para crear capital político en la generación de reformas, eso para el mercado es muy malo. Claro. A ver, les quiero contar algo. Simultáneamente se está hablando ya del rechazo a los vetos. A ver si tenemos imagen de YouTube de lo que pasa en el Senado y si tenemos también, en un ratito les vamos a mostrar el lado. A ver un poquito, escuchemos un poquito lo que está pasando porque esta es también la noticia del día, ¿no? Efectivamente, María Laura, acá lo que estamos viendo es a la senadora Lucía Corpaqui, que está fundamentando la insistencia a la ley que declara la emergencia en el Servicio de Pediatría Nacional. Lo interesante del tema es que acaba de producirse una votación para habilitar el tema, para habilitar el tratamiento del tema, y el resultado de la votación fue aplastante, María Laura. ¿Es esta propuesta de Lustó la que no. estamos hablando del tratamiento? Ya empezaron con el tema de los vetos. El tema de los vetos. Lo que acaba de pasar a ver si podemos escuchar, ¿te parece? A ver. 600 personas que trabajan como efectores de salud en pediatría. Fíjense, 6.600 personas. Y además de esas 6.600 personas, se refiere a las que van a ser guardias. O sea, no está hablando del trabajo de todas, ni de las horas de trabajo de todas, sino de las guardias en situaciones críticas. O sea que son muchísimo menos. Y además que no se refiere a un salario completo, sino a lo que significaría el pago de la guardia. O sea... Bueno, a ver, vamos a repasar que la habilitación del tema, de esta discusión, fue aplastante la votación, 62 votos a 7, exacto. 62 a 7 para habilitar esta discusión que ya empezó, el tratamiento al veto de la ley Garraham, el sostenimiento de la emergencia pediátrica, de la ley Garraham. Bueno, esto preanuncia, María Laura, la votación posterior. Cuando se insista ya, va a ser aplastante, lo mismo que universidades. También se habilitó con una mayoría realmente muy contundente, 61 votos contra 8. Esto preanuncia que finalmente ambas leyes van a ser insistidas por el Senado. Estamos hablando de una amplísima mayoría de senadores. Ustedes saben que la mayoría la tiene el peronismo, el kirchnerismo en el Senado, pero que también hay otros senadores que están votando por la insistencia con estas dos leyes. Hoy, lo sabíamos, empezó antes de lo pensado, de lo planificado, con mucha rapidez, como pasó en diputados. Ustedes recuerdan que el diputado Pichetto había dicho, bueno, arreglémoslo, hagámoslo todo junto para que no haya esto tedioso de los discursos, estamos todos de acuerdo. Bueno, lo mismo está pasando en el Senado. Hay un acuerdo casi general de los senadores de habilitar los dos tratamientos y de rechazar los vetos del presidente Milei a las leyes que, cuando suceda, serán promulgadas. Los únicos, obviamente, previsible que votaron en contra fue el bloque libertario, más la diputada de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero del PRO. La única. Estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa. También estamos afuera. Vamos a ir escuchando a los senadores, la senadora Lucía Corpaqui, la que escuchamos hasta ahora, a ver si tenemos imagen de lo que pasa en el Congreso afuera, porque, claro, se pensaba que esto iba a suceder. Esto fue a la mañana, esto no es en vivo, esto fue a la mañana. Ahora hay más gente en el Congreso, pero se pensaba que esto iba a ser más tarde y está marchando con muchísima velocidad. Esto también es importante conversarlo con Lara y con Marcelo, porque el vértigo de los acontecimientos es impresionante en la Argentina ahora, ¿no? No sé si tiene que ver, Lara, con la inminencia de las elecciones, con una interpretación también de la política, de los mercados ya habíamos hablado, pero como de un hartazgo de estar esperando alguna señal política del gobierno, algún acuerdo, ¿no? Bueno, lo hablábamos meses atrás cuando relevábamos
qué confianza o cuánto apoyaba la gente los vetos presidenciales. Si sabíamos ya que los vetos a la educación, a la mejora en las jubilaciones, a la mejora en discapacidad, tenían un gran rechazo, superaban el 65% todos. Entonces ahí hay una parte de la política que está interpretando el ánimo social y que está respondiéndole al presidente en representación de ese ánimo social. Y todo este berenjenal, diría mi abuela, de verdad, porque digamos, es una falta de gestión del gobierno y no ha gestionado estos conflictos, ha armado focos de conflictos donde no debía haberlos. Entiendo que todo pesa en el mercado. Me parece importante decirlo, porque si no solamente hablamos de economía como si fuese, no sé, una cuestión de planillas. Y esto es expectativa. Y hay, en mi opinión, dos periodos muy diferentes en la acción del gobierno en la política relativa a la economía. En el año 2024 el gobierno hizo un esfuerzo para generar coaliciones y logró éxitos muy importantes. La ley base, sí, claro. Se firmó el Pacto de Mayo. Pero había un montón de promesas del gobierno que no cumplió. Claro, pero hizo un esfuerzo para generar capital político con alianzas y coaliciones. Por ejemplo, sostuvo el decreto 7023 en diputados. Ahora, en el año 25 en curso, el gobierno cambió de actitud y generó una enorme rispidez y se fue quedando más solito. Y eso también pone nerviosos porque, a los agentes económicos, porque eso significa que el gobierno, de estar a la ofensiva, proyectos que en muchos casos imponía o total o parcialmente, hoy está a la defensiva. El gobierno le marca la agenda, el Congreso le marca la agenda, y entonces es muy difícil saber hasta qué punto se puede seguir con un programa de reformas. Acá buena parte del programa está todavía inconcluso y la pregunta es, ¿habrá capacidad política para ponerla en marcha? Y por eso la política influye. Y por eso la incertidumbre, digamos, exacto, que se sostiene, que aumenta. Exacto. Entonces, imagínate que estamos discutiendo lo mismo que se discutió el primer día, que ¿es sostenible el equilibrio del presupuesto o el superávit del presupuesto? Estamos discutiendo eso, que era lo que se discutía hace un año y medio, cuando hoy a lo mejor ya deberíamos estar discutiendo la reforma impositiva o la reforma laboral. ¿Te tenés que ir, Marcelo? Me tengo que ir. Bueno, mil gracias por haber venido. Siempre estamos esperando a Marcelo, casi antes que a nadie. Comparto con ustedes un consejo.